La experiencia ha sido muy bonita. Del programa hemos aprendido bastante sobre nuestras costumbres, porque había cosas ocultas que no nos decía nuestros padres o los abuelos, pero a medida del programa fuimos descubriendo y rescatando todo, y el programa ha sido un programa excelente, nos ha traído beneficio y también hemos aprendido a arreglar cosas que pueden pasar en nuestra costumbre a medida del programa, porque todos los que ustedes nos han traído, las explicaciones, las cosas, nos hemos agarrado de eso y para arreglar nuestros problemas en nuestras comunidades. Hubieron temas que uno no lo había escuchado y aquí en este programa lo escuchamos y nos sirvió porque los captamos y los hemos dedicado en el hogar. Agradezco al Bienestar Familiar por traído este programa porque nos sirvió mucho la ayuda. Este programa nos lleva a apoyar o se desarrolla apoyando a través de la estrategia de encuentros en familias étnicas y sus componentes de apoyo, como es el fortalecimiento cultural, el componente socioorganizativo, los encuentros en familias como tal y el componente de autoconsumo. Procesos que favorecen el desarrollo de las familias y comunidades de los grupos étnicos y potencian sus capacidades para así reafirmar su identidad cultural, buscar rescatar sus usos y costumbres y el fortalecimiento de la familia, de sus vínculos afectivos, la transmisión de saberes. Esa es la visión de este proyecto, de este programa. Busca en sí potenciar las capacidades para reafirmar su identidad cultural, sus dinámicas familiares, componerlos en sus estructuras sociales y económicas, organizativas, por medio de acciones que mejoren sus condiciones de vida y posibiliten el crecimiento como individuos y grupos capaces de ejercer los derechos que les son inherentes. El cambio que me ha brindado a mí es que nos hemos integrado como comunidad en cada una de las reuniones que ellos hacen, las integraciones, que nos conocemos un poco más. Aparte conocemos de nuestras culturas, de diferentes tipos de tejidos, ya que ellos mismos nos han brindado el conocimiento. Aprendí, varias cosas aprendí, las charlas, a tejer, a recuperar nuestras costumbres como guayú. Se está perdiendo los bailes, nuestros vestidos, nuestros calzados, arreglar los conflictos familiares, estar en familia y no tener, no es tener ese problema solo, sino estar en familia, dialogar entre amigos. Y unos a los otros nos ayudaron. Participamos en varias cosas porque todo eso fue en familia. En cocina, en la cocina, el friche, la sopa, hacer eso. Todos participamos para que tengan una enseñanza de lo que nosotros pasamos en estos meses. Porque hay muchas familias que no entienden, no tienen esa enseñanza que nos dieron aquí a nosotros. Hay muchos conflictos en la comunidad. Me gustaría gozar otra vez ese programa, porque me quedó muchas enseñanzas de ese programa. De acuerdo a los resultados que arrojó el perfil de vulnerabilidad y generatividad, se pudo demostrar que las familias tenían vacíos afectivos, o sea que tanto padres como hijos no se expresaban el amor propio de una familia, y de hecho las capacitaciones realizadas en los encuentros en familia fueron para fortalecer esos vínculos afectivos, para que se mejorara la comunicación familiar,
por lo menos uno de los temas que se habló sobre la resolución de conflictos, teniendo en cuenta de que ellos cuentan con unos personajes propios para mediar en estos procesos, como es el palabrero. O sea, todos los temas fueron enfocados a su cultura, teniendo en cuenta su cultura, sus usos y costumbres. La idea era que se rescatara su tradición, siempre teniendo en cuenta lo que es el vínculo familiar y el vínculo afectivo. Este programa también sirvió para que se conocieran y se resaltaran esas medicinas que todavía tienen prevalencia en la cultura guayú y tienen algún efecto. Lamentablemente se observó en el perfil desconfianza con respecto a la medicina tradicional, desconocimiento, y por esas razones nuestros temas siempre fueron enfocados a fortalecer eso que ellos no conocían, pero ante todo a fortalecer los vínculos familiares en la familia, que eso es lo que se pretende en este programa. Obviamente el proyecto productivo mejora la economía porque también se evidenció en el perfil de que hay mucha vulnerabilidad con respecto a la parte económica y financiera. Entonces, cuando se le entregaba el material productivo se le daba una capacitación de cómo podían o debían administrar este recurso y que les quedara su capital para seguir reinvirtiendo y seguir vendiendo sus mochilas a un precio justo y considerable, no baratearla como comúnmente se está viendo la problemática, sino que le dieran valor a su mochila, a su mano de obra y a los materiales y al tiempo que ellos emprenden cuando hacen esta actividad. Si roctu sonocan si ranchi autoridad que guayuca que usa autoridad. Hicieron con perras de que utilizan con burro. Primera vez que me meto en un programa de esto, primero que todo. Yo nunca había agarrado una mochila, mi mamá nunca me enseñó a hacer una mochila. Yo veía a la gente cómo se agarraba el hilo para hacer las mochilas, para hacer platos. Y yo fui también haciendo así, primero ponía a hacer el plato y de ahí para allá lo hacía yo. Yo le agradezco a ustedes primero que todo y al bienestar familiar porque hayan traído este programa para acá. Hay muchos que los necesitan y no se pueden ayudar porque están comprando el hilo ellos mismos y ellos mandan a hacer las mochilas a veces y ellos no se dan para nada con eso. A mí me sirvió con eso, yo ayudo a mis hijas con eso. Yo vendo y compro así porque yo no regalo las mochilas, las vendo en 50, 60, así. Mira, a mí me sirvió que yo vendiera las mochilas. A mí mi peladita se me enfermó y me ayudó la plata de la mochila. Los temas que se trataron en cada una de las comunidades fueron el resultado de las problemáticas y situaciones identificadas en las familias y comunidades étnicas. Esto refiriéndonos al desarrollo integral de cada una de las comunidades y las familias. Cada una de las comunidades se les realizó el perfil de vulnerabilidad y generatividad para conocer cuáles eran esas falencias y esas problemáticas que debíamos tratar teniendo en cuenta lo anteriormente dicho. Las actividades por lo menos sí nos hemos reunido continuamente como comunidad. Incluso ahora poco pasamos por un problema que de pronto lo manejamos aquí a través de comunidades como algo que pasó que es muy de nosotros, incluso se lo transmitimos al operador y el operador pues nos respondió de una manera que nosotros no nos esperábamos, que el operador por lo menos en eso nos acompañó al 100%, cosa que nunca había pasado. Digamos en nuestra comunidad ni con ningún otro operador, lo cual pues de antemano dándole gracias al operador por el acompañamiento que nos hizo desde el inicio hasta el final del proceso. Incluso la señora ha venido superando esto de pronto ya porque
Se le ha venido trabajando sobre esto aquí interno, incluso hasta con los profesionales que porta la fundación. De antemano muy agradecida con el ICBF, como lo había dicho desde un principio, este programa fue algo que para que esto se llevara a cabo aquí en la comunidad, le damos las gracias en nombre de la comunidad y de verdad ojalá estas cosas sigan surgiendo y como le digo y sea un poco más extenso. El primer punto desarrollado dentro de las comunidades fueron la creación del control social, donde escogimos con las comunidades a cada uno de los miembros de este control social, como fueron el presidente, vicepresidente y secretario, que tenían unas funciones específicas en cada una de sus comunidades. Algunas de las funciones eran estar presentes y estar atentos al buzón de sugerencia, a que se desarrollara en perfección cada uno de los temas que estábamos realizando dentro de las comunidades. El buzón de sugerencias se desarrolla con el fin de que los miembros y de las comunidades dieran su punto de vista, hicieran preguntas acerca de los temas que se estaban tratando, de temas que los inquietan, para así poder darle la explicación específica en un tiempo determinado, que eran 15 días, que se tenía como plazo para darle las respuestas a cada una de las preguntas que nos estaban haciendo. También realizamos el mapa de cambio con el fin de conocer cuáles eran esos cambios específicos que se estaban desarrollando dentro de la comunidad y que fueron relevantes en cada uno de los procesos que se realizaron en las comunidades. Bueno, todo feliz gracias al bienestar que nos trajo lo que era antiguamente de nuestros abuelos, que nosotros ahorita estamos ya rescatando bastante. Hemos hecho lo que nunca habíamos hecho como antes, ¿verdad? Que nosotros antes no hacíamos nada más nos manteníamos era en nuestros pantalones. Ahorita no tenemos nuestras mantas, ya nosotros levantamos a nuestros hijos, le decimos, mira, hacernos chinchorros, gracias a quien, al bienestar que nos trajo la ayuda, que nos levantó, nos está dando una ayuda que nunca nos habían dado, que nos estamos haciendo todo eso. Ya tenemos nuestros chinchorros, ya sabemos que es un chinchorro. Ya nosotros preferimos más el chinchorro que ahora las hamacas, que las camas. Gracias a quien, al bienestar que nos ayuda en todo eso. Me ha gustado que los miembros de ASOPROSI nos hayan ayudado en el sistema del desarrollo, de que nosotros podamos fortalecer en nuestra cultura, en usos y tradicionales, de que nosotros hemos también logrado tener una cercanía con nuestra familia, a pasarnos un rato agradable en las actividades, de todas las cosas, de las capacitaciones. Hemos podido tener un espacio así de familiaridad. Nosotros estamos viendo unas cosas excelentes, más que todo en los tejidos. Se ha descubierto una cosa tan impresionante en los tejidos, de que nosotros podemos tejer, de que nosotros podemos combinar los colores, de que nosotros podemos jugar con esos colores. Y eso es lo que me ha gustado del programa. La convivencia con los niños, de que nosotros las madres muy poco le demostramos a los niños, a nuestros hijos, las cosas, el afecto, pero en el programa nos ha hecho tener una cercanía, y con las parejas también, y son los que ha logrado se ha logrado en esto del programa. Darles las gracias al programa, al bienestar y a la asociación ASOPROSI por brindarnos este espacio de integración de las familias en esta comunidad. Este programa ha sido beneficioso, ha hecho que todas las familias se integren, a pesar de que de pronto son actividades, actividades lúdicas, donde la gente y las personas de aquí de la comunidad están viendo lo importante que es integrarse, y sobre todo en la parte con este programa del beneficio de los hilos. Esto ha hecho que
ya tengan su propia microempresa, puede decir, para su economía, pues. Este es un proyecto que los integrantes de la asociación lo desarrollamos y lo llevamos a cabo con todo corazón, con todo sentido de pertenencia, porque queremos que nuestra cultura se rescate, que los usos y costumbres de nuestra etnia wayú prevalezcan y sigan siendo la base fundamental e histórica de nuestros pueblos.